pero desde muy temprano me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era emprender, hacer negocios, construir equipos, liderar, y eso es básicamente lo que soy hoy. ¿Por qué no abrirse paso en Bogotá o en otras ciudades y tomaste la decisión de volver a Barranquilla? Pero ya sentía como que, oye, necesito como que un cambio. ¿Eres feliz siendo arquitecto? El Pedro de hace 10 años va a comenzar esta empresa que se llama InCity. ¿Qué consejo le darías? ¿O qué le dirías? ¿A quién de ustedes les gustaría conocer qué hay detrás de los proyectos disruptivos? ¿A quién de ustedes le gustaría saber realmente cómo escoger un buen proyecto para invertir? El día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos Pedro Otero. Es una persona que conozco desde hace mucho tiempo, pero realmente este va a ser el primer espacio para conocernos aún más como su historia, como persona y también como empresario. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Gracias, Luis Fer. Súper contento de estar acá y no más que bienvenido a esta conversación. Gracias por la invitación. Pero vamos a comenzar. Es chévere cuando nos hacemos preguntas y entregamos un poco más para que las personas realmente se lleven un buen mensaje acerca del sector de los bienes raíces. Y antes de iniciar, me gustaría, para las personas que no te conocen, que nos dijeras quién es Pedro Otero, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Bueno, yo soy principalmente una persona muy creativa. Estudié arquitectura acá en la Universidad Autónoma. Me terminé graduando, digamos, en Bogotá por cosas de la vida. Estuve haciendo mis prácticas universitarias en la ciudad de Bogotá y allá me quedé trabajando un buen tiempo. Trabajé en grandes compañías desde el principio, desde que salí de la universidad. Estuve primero en lo que es Grupo DINSA, en una cosa bien interesante que era la creación del departamento inmobiliario. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta pues yo estudié arquitectura, pero en la arquitectura no te enseña mucho del negocio. Empecé a entender el negocio de los bienes raíces desde la estructuración de los proyectos. O sea, y eso fue ya hace más de 12 o 13 años cuando estuve en ese proceso haciendo las prácticas empresariales. Siempre fui muy creativo, muy curioso, siempre me gustaba hacer lo que me pidieran hacer. Entonces en las prácticas, como tú bien sabes, uno lo pone a servir café, a hacer las presentaciones de junta, ayudar al uno, ayudar al otro. Y eso fue de las cosas que más me enriqueció a mí, porque fue como que entender ya de verdad cómo se hace, cómo nace una empresa. Entonces Pedro, pues básicamente es un arquitecto, pero desde muy temprano me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era emprender, hacer negocios, construir equipos, liderar, y eso es básicamente lo que soy hoy. Chévere. Bueno, y antes de seguir en este proceso, ¿por qué te gusta la arquitectura? ¿Cómo tomas la decisión de estudiar arquitectura? Pues honestamente, esa decisión la tomé cuando estaba por allá como en noveno, octavo digamos, estudiando en el colegio. Y creo que tiene que ver mucho con la admiración que yo le tenía a mi mamá, que también es arquitecta. Okay. Y además también se desempeñó mucho en todo el área comercial dentro de una empresa de construcción. Recuerdo que en el colegio nos ponían a hacer pruebas de aptitudes para ver qué ibas a estudiar. Y yo dije, yo no voy a hacer esa prueba porque después me van a cambiar. Yo primero pensaba ser médico, después pensaba ser músico, porque pues siempre me ha gustado, digamos, la música. Pero después yo dije, oye, ¿qué puedo estudiar que conecte con lo que a mí me gusta, que es pintar, el arte, etc. Okay. Y por alguna razón tomé la decisión de estudiar arquitectura. Me puse a investigar, encontré grandes arquitectos que me inspiraron un montón, y recuerdo que en el colegio dije yo prefiero no cambiar la decisión porque me voy a poner a hacer una prueba de aptitudes, entonces voy para la arquitectura y estudié arquitectura. Chévere. No, qué bueno. ¿Eres feliz siendo arquitecto? 100%. Y mucho más feliz ahora que pues me di cuenta que yo eso me di cuenta hace mucho tiempo que pues yo no me tengo que limitar a la arquitectura. De hecho, Correcto. Pues hoy en día InCity es una empresa que no hace arquitectura, sino que hace otras cosas completamente diferentes. Okay. Y tengo, digamos, soy socio en varias iniciativas relacionadas con el tema de bienes raíces, pero no necesariamente pues yo digo que yo voy mañana a levantarme a hacer un diseño. Por supuesto que lo hago, tengo las herramientas, lo sé hacer, más sin embargo hoy los negocios que tengo están más bien alejados de lo que puede ser el diseño arquitectónico. Bueno, qué chévere, Pedro, esa experiencia. Bueno, entonces, de acuerdo, me has comentado, tuviste la oportunidad de hacer tus prácticas en Bogotá. Ahora, ¿por qué no abrirse paso en Bogotá o en otras ciudades y tomaste la decisión de volver a Barranquilla? Pues la decisión de volver a Barranquilla, que ya puede estar pasando algunos 10 años más o menos desde que lo hice, básicamente fue porque tenía ganas, honestamente, de empezar algo propio.
Eso fue ya hace 10 años. Okay. Y sentía que en Bogotá tal vez iba a ser mucho más complejo, pues básicamente por la situación económica, digamos, no tenía manera de mantenerme en esa ciudad sin tener un empleo. También quería hacer una especialización, quería estudiar. Yo decía, bueno, todo lo que me gano me lo gasto en Bogotá, que es una ciudad tan costosa. Y también ya estaba un poco como cansado de la ciudad. O sea, yo estuve allá viviendo alrededor de 5 años, entre las prácticas, terminar los estudios y estudiar algunas cositas. Pero ya sentía como que, oye, necesito como que un cambio. Okay. Entonces tomo la decisión de regresar a Barranquilla y volver a vivir con mis papás, que no fue fácil. Recuerdo que de una vez empecé pues conseguí trabajo rápido. No, o sea, vine con emprender, no logré emprender el primer año, conseguí trabajo nuevamente en Colpatria, pero estaba como que sembrando la duda de otra vez arrancar un negocio. Y después empecé ya como que empezar a construir y a decir, oye, bueno, es que además viviendo en Barranquilla puedo invertir, puedo estudiar, puedo hacer muchas cosas que tal vez la ciudad de Bogotá no me había permitido. También de estar más cerca a mis hermanos, cerca a mi familia. Yo soy muy familiar y mi familia es muy grande, entonces también como que pues, quería conectar con ellos otra vez. Qué bueno. Sí. Bueno, aquí nos has mencionado varias veces que desde muy pequeño o en algún momento te nació la idea de tener algo propio. Sí. ¿Por qué crees que tuviste ese sentimiento y aún lo mantienes? Yo creo que por o sea, ver a mis papás, mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo siempre fue emprendedor, empresario, él tenía un taller de carros y era súper inventor. Toda mi familia ha sido muy emprendedora. Okay. Luego mi papá también, pues digamos que hereda ese taller y él lo desarrolla. Mi mamá siempre también fue, a pesar de ser empleada, digamos, de unas compañías está trabajando en Tox Cement y trabajó en otra empresa de agregados. También siempre tenía como que sus proyectos y sus emprendimientos, y a mí siempre conectado como con el emprendimiento, con el crear algo nuevo, crear algo propio. Entonces cuando ya tú quieres innovar, tú quieres hacer las cosas como tú quieres, a veces dentro de una compañía es más complejo. Uh-huh. Recuerdo yo pues entender los procesos de hacer proyectos, los procesos comerciales. Luego dentro de unas constructoras yo decía, pero es que esto porque es así, esto porque así. Yo siempre como que tratando de hacer las cosas a mi manera, y era como que pues que no se puede porque aquí están los procesos. Correcto. Entonces eso era una de mis grandes frustraciones, y a la vez pues por supuesto ver a mis papás, mi familia, mis hermanos, todos ser tan emprendedores. Yo dije, no, pues que este es como que el camino que hay que seguir. Chévere. Uh-huh. Bueno, entonces en ese orden de ideas te quiero hacer una pregunta. Normalmente la persona que tiene esos ánimos de emprender, esa persona que tiene esos ánimos de crear empresa, de pronto en la primera vez que lo intenta pasa algo, no sigue con ese emprendimiento y comienza otro. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Emprendiste algo primero o desde el principio estuviste con el sitio? No, yo el primer año que volví, que tenía en mi cabeza, bueno, voy a emprender, lo primero que hice fue leer mucho acerca del tema. Entonces, libros como La Estrategia del Océano Azul, MBA en 10 días, 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Bueno, un pocotón de libros y que ahí los tengo todavía. Y yo dije, bueno, listo, lo primero que hay que hacer es constituir una empresa. Constituí la empresa y no pasaba nada, pues. Okay. Entonces decía, bueno, mi mamá tiene estas relaciones, vamos a reunirnos con gente, tal. No pasaba nada. Entonces duré más o menos un año y no pasó nada. Okay. Con la idea del emprendimiento. Eso fue lo primero. Eso pues murió, pero básicamente la idea era la misma. Es, bueno, ¿qué puedo hacer yo con mi conocimiento adquirido? En ese momento pues ya tenía muy poquito conocimiento, pero sabía estructurar proyectos al nivel que lo hacía en ese momento. Uh-huh. ¿Y a quién le puede servir ese conocimiento? Y esa era mi empresa. ¿Listo? Okay. Luego pasan unos años, vuelvo a trabajar otra vez en la constructora Colpatria, acá en la Regional Caribe, que estaba también formándose. Y duré más o menos como 1 año y medio trabajando con ellos, o casi 2 años, hasta que finalmente renuncié y entré a trabajar con Ricardo Vives, con la empresa que se llama Diseños y Conceptos, que estaba liderando en ese momento todo el tema del malecón. Okay. Entonces, dentro de esta compañía creamos InCity como una spin-off de la compañía. Digamos que esa además era una de las condiciones para yo entrar a trabajar con él. Okay. Entonces ya ahí encontramos de cierta manera como un relacionamiento muy bueno, pues porque él ya, por supuesto que tenía como unos contactos, tenía un conocimiento adquirido y un relacionamiento súper importante. Y ahí empezó la empresa como que a desarrollar lo que sabíamos hacer. Inicialmente encontré una oportunidad de apoyar a las personas dueñas de lotes para estructurar proyectos para que puedan vender su lote. Y eso fue de las primeras cositas que hicimos. Era una consultoría para el dueño de la tierra, sí, que buscaba era vender un proyecto a una constructora grande. Eso lo hicimos varias veces.
Y eso empezó a evolucionar. O sea, ese fue como el arranque. Ese fue como el MVP. Claro. Ese fue como el MVP. A mí me encantaba esa consultoría que tú brindabas porque maximizabas todo lo que podía dar el lote. Exacto. Entonces hay un término que era el high and best use. Entonces nosotros analizábamos la norma urbana, hacíamos los esquemas y calculábamos basado en el estudio de mercado de las ventas el potencial de desarrollo de un lote. Entonces uno se preguntaba, bueno, yo eso lo hacía en las constructoras cuando trabajaba pues en Bogotá, pero lo hacíamos para nosotros. Okay. Es decir, nosotros nos tocaba analizar 20.000 lotes, bueno, no 20.000, pero al menos nos tocaba analizar 10 o 20 lotes y con base en ese análisis tomar la decisión de adquirir un lote. Yo ese conocimiento dije, bueno, esto yo lo sé hacer, pero yo no soy constructor, no tenemos una constructora todavía, pues ¿qué hacemos? Entonces lo puse al servicio de las personas que eran dueñas de lotes. ¿Con qué objetivo? Una herramienta para poder valorizar, pues saber además cuánto vale un lote, cuánto pueden pagar por él y para incentivar a una constructora a entrar a un negocio inmobiliario. Y eso pues digamos se llama estructurar un proyecto básicamente. ¿Aún tienes ese servicio? Muy poco. Muy poco. Sí. Qué bueno. Bueno, entonces cuéntanos, InCity. ¿Qué es InCity? Bueno, InCity es una empresa que se caracteriza por hacer proyectos innovadores, disruptivos, proyectos inmobiliarios que buscamos siempre entender bien qué quiere el mercado para de verdad dárselo. Y yo creo que ese ha sido un poquito como que de cierta manera el secreto que nos ha distinguido. Porque pues hace 6, 7 años el malecón estaba ahí. Sí, y ahí estaban las personas ya iban al malecón, pero nadie se había atrevido a hacer un proyecto inmobiliario en el malecón. ¿Por qué? Porque como no había nada, nadie se atrevía. Ya. Y ese es un tema, y eso es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado cuestionar, pues, porque hay un paradigma. Las constructoras les encanta entrar en mercados un poco que ya tengan información. Entonces, cuando tú tengas una zona que si bien había un desarrollo de un espacio público, había unas inversiones, había una tierra, mejor dicho, una tierra súper fértil para hacer proyectos inmobiliarios, como no habían proyectos inmobiliarios, las constructoras no se atrevían a entrar. Okay. Y si hacías un estudio de mercado, te iban a hacer un estudio de mercado comparando lo que ya existía en otras zonas de la ciudad. Y en ese momento recuerdo que, pues, básicamente las ventas muy concentradas en vivienda social. Okay. Sin embargo, nosotros quisimos poner a prueba ese paradigma. Es decir, en ese momento la apuesta súper hiper mega conservadora y que tal vez no hubiera funcionado por el precio de la tierra, por las condiciones de construcción en el sector, era hacer vivienda social. Nosotros dijimos, oye, pero es que en el malecón creemos que cabe algo más asociado al turismo, un tema de vivienda en renta, un tema comercial, un tema también de primera y segunda vivienda. Y cuando empezamos a medir el mercado, pues nos dimos cuenta que efectivamente eso era lo que quería la gente y ese fue el proyecto que hicimos y por eso fue tan exitoso y se vendió tan rápido. Entonces también es un poco de entender de verdad qué quiere el mercado, no solo analizando lo que ha ocurrido históricamente, sino atreviéndonos a proponer algo nuevo y medir qué pasa cuando proponemos algo nuevo. Súper, mira, Pedro, aquí nos están viendo varios inversionistas. Entonces, si un inversionista se te acerca y te pregunta, Pedro, ¿qué es lo que debo ver en un proyecto para poder tomar la decisión de invertir? ¿Qué le responderías? Cuando es bienes raíces, creo que lo primero que hay que entender muy bien es el location, como eso no ha cambiado, o sea, un bien raíz no lo puedes cambiar de lugar. Entonces, la ubicación, entenderla muy bien. Las vías, digamos, la accesibilidad, por supuesto que la trayectoria de la constructora, del desarrollador inmobiliario que está detrás del proyecto. Entonces, con una buena ubicación, con un potencial de valorización en la zona, digamos que sea un lote privilegiado. Lo último que vería tal vez pues, puede ser el diseño. El diseño es bien importante, pero si no tiene ubicación y no tienes trayectoria, pues el diseño puedes hacer lo que quieras, que de pronto no es la mejor opción. Okay. Creo que las inversiones inmobiliarias, por tratarse de inversiones tan altas, siempre hay que pagar un buen porcentaje o de la cuota inicial, o si después vas a adquirir un crédito, vas a tener una inversión por muchos tiempos. Es mejor hacer el análisis bien y tomar una decisión súper consciente, porque estamos hablando de negocios que pueden durar 2, 3 o 4 años pagando y después si te quedas, si adquieres un crédito, puedes durar 15 o 20 años pagando ese apartamento. Entonces, pero no te equivocas si te vas con una muy buena ubicación, una buena trayectoria y por supuesto que esa inversión está asociado a algún objetivo que tú quieres en la vida. Okay. No lo estás haciendo porque sí, por FOMO, no, sino que es que tú de verdad quieres tener estas inversiones y las quieres mantener en el tiempo o después lo vas a hacer con el objetivo de revenderlo, de rentarlo, en fin. O sea, no hacerlo por impulso, sino como que tomar una decisión muy consciente. ¿Qué voy a hacer con esto después? Cuéntame un poco más de InCity. Cuéntame más un poco cómo está conformada, cómo están hoy y hacia dónde quieren ir. Bueno, ya InCity, digamos,
una empresa que tiene alrededor de 20, creo que hoy entró una persona nueva, 25 empleados más o menos en toda la organización. Y digamos, estamos organizados de la siguiente manera. Tenemos una parte de lo que es proyectos, y el proyecto se encarga de empezar a construir como te comenté, YDN, digamos, es socia de InCity, tiene equity dentro de InCity y es nuestro principal socio constructor y desarrollador. Entonces, en esta fase, en este departamento de proyectos, lo que hacemos es buscar tierras, empezar a pensar, oye, en esta ciudad queremos entrar, y empezamos a estructurar esos negocios que van a entrar luego a la parte que sería, digamos, marketing y comercial. Entonces, tenemos un departamento de marketing también, propio, in-house. Desarrollamos un departamento de marketing digital. Ya tiene algo así como 4 personas. Y entonces empezamos a entender cómo lanzar un proyecto, cómo entrar a un mercado. Hacemos la venta, tenemos una gerencia comercial con un equipo de vendedores y tenemos una gerencia de servicio al cliente con un equipo de asesores que hacen todo el tema de trámites, vinculaciones, cartera. Okay. Básicamente ese es el equipo de InCity. Pues yo lidero la compañía y digamos, pues mi rol principal dentro de InCity es buscar ese crecimiento sostenible y buscar esa innovación, impulsar la innovación también es una de las grandes cosas que yo hago. En términos de ventas, en los últimos 2 años hemos logrado hacer ventas de nuestros proyectos casi en alrededor de 300 mil millones de pesos en los últimos 2 años. Okay. Y nuestra meta es poder lograr algo así como 500 mil millones de pesos y que se consolide. Es decir, porque nuestro ciclo de venta, nuestra empresa funciona en hacer la gerencia comercial, el marketing digital, la estructuración, pero nuestros ingresos siempre están asociados a un punto de equilibrio. Correcto. ¿Listo? Entonces nuestro ciclo de ventas es de 2 años. Entonces nosotros necesitamos cubrir la operación de InCity central de todo este equipo durante 2 años y sobre eso pues tener por supuesto un margen de utilidad para ya pues poder tener felices a nuestros socios y tener dividendos y todo eso. Okay. La meta, digamos, yo diría que del corto plazo, y cuando hablo de corto plazo hablo de los próximos 2 años, así es poder tener proyectos en el Malecón y poder lanzar un proyecto en Santa Marta, que ya estamos trabajando, y ojalá empezar a tener la semillita de tener proyectos en Cartagena. Entonces, en el corto plazo, de aquí a 2 años, quisiera tener pues desde Barranquilla negocios en el Malecón, negocios en Cartagena y negocios en Santa Marta. Esa es un poquito la visión que tenemos ahorita de la compañía. Y que nos funcione, digamos, nuestro equipo para administrar y vender exitosamente, porque Malecón 72 es el proyecto número 1 en ventas de este año en Barranquilla. Entonces, tener proyectos exitosos en diferentes ciudades. Eso es uno de los grandes retos. Es un reto que supone un tema operativo, un tema de tecnología, un tema de equipo, supone un tema de liderazgo, digamos, de que los gerentes podamos liderar equipos cada vez más grandes, que nuestras bases de datos sean más grandes, que nuestros clientes nos conozcan en más partes, tener mucha presencia, por ejemplo, de marca en Bogotá, que es un mercado enorme en Colombia, y pues allá no tenemos oficina todavía. Entonces una de las cosas es, bueno, cómo empezamos a tener esa presencia de marca en esta ciudad. Y eso es lo que yo veo en InCity en los próximos 2 años. También estamos haciendo mucha inversión en todo este tema de tecnología, inteligencia artificial, de integraciones de los sistemas, porque hay veces que uno empieza a construir sistemas, pero si los sistemas no están integrados o procesos no están integrados, pues uno no es fácil crecerlos y desarrollarlos. Okay. Eso es lo que se nos viene. Sí, no, excelente. Y yo veo que realmente las cosas las están haciendo bien y seguramente cumplirán todos esos objetivos y metas. Seguro sí. Quiero hacerle a doble clic. A mí cuando cuando se menciona la palabra éxito o exitoso, me gusta hacerle doble clic. Comentaste que hay un proyecto que se llama Malecón 72, que es exitoso en ventas hoy en día. Si nos puedes contar la historia, pero la historia es de cómo encontraron la tierra, por qué esa ubicación, por qué ese diseño, es decir, todo el contexto que nos puedas dar alrededor del Malecón 72 sería chévere para entender por qué. La pregunta va dirigida para entender por qué es un proyecto exitoso. Listo, entonces, como lo mencioné al principio, un proyecto exitoso necesita un lote, pues no exitoso, un lote súper bien ubicado. Entonces, un lote increíble, y creo que uno de nuestros grandes trabajos es poder entender, hicimos, qué para nosotros es un lote 1A y cómo elegir siempre lotes que cumplan el 100% de nuestras expectativas. Entonces, en ese proceso, ya eso fue hace
2 años o más de 2 años empezamos a analizar. Por supuesto que por el éxito que tuvimos en Vive Río empezaron a llegarnos oportunidades a la oficina, a nuestros socios, analizar condiciones. Todas las condiciones que requiere para tener un proyecto inmobiliario exitoso también van muy relacionadas con las negociaciones de la tierra. Es decir, una buena negociación del lote. El lote tiene que ser bueno, pero además la negociación del lote tiene que ser buena. Entonces, no es tan fácil lograr que las dos cosas se cumplan, porque usualmente los lotes muy buenos tienen negociaciones muy difíciles. Y cuando hablo de negociaciones muy difíciles puede ser que el precio está muy alto, las condiciones de pago son complejas, en fin. Y también que el lote y la tierra tenga todo. Y que la tierra cumpla todos los checklists jurídicos, mejor dicho, que eso hay un montón. Entonces, ya hace más creería que 2 años, empezaron a llegar oportunidades, empezamos a analizar y este terreno pues empezó a cumplir como todas las expectativas. Esta negociación la lidera uno de nuestros socios, que es Ricardo Vives. Y bueno, teníamos obviamente el éxito de Vive Río, pero teníamos un país completamente diferente, ¿cierto? Entonces nos estábamos preparando para salir. A finales del año pasado también empezaron a disminuir las tasas de interés, y históricamente cuando empiezan a disminuir las tasas de interés, el mercado empieza como a reaccionar positivamente y a buscar oportunidades de inversión. Entonces nosotros ya veníamos pues trabajando ese lote, trabajando esa estructuración, empezábamos a medir el mercado con nuestras estrategias de campañas en redes sociales, y quisimos hacer un proyecto, digamos, como hicimos en su momento Vive Río, que, oye, ¿cómo hacemos con este excelente lote que ya lo tenemos negociado, ya logramos un acuerdo, ya todo, hacemos el mejor producto posible? Entonces, nos encanta hacer una cosa que son los concursos de arquitectura. Okay. Preparamos un concurso de arquitectura, nos fuimos a más o menos 4 estudios de arquitectura acá locales, también invitamos uno internacional, y nos propusieron, digamos, basado en lo que nosotros queremos. Nosotros sí definimos, digamos, este tipo de apartamentos, esta cantidad, más o menos esta área vendible. Nosotros damos la norma, nosotros hacemos gran parte del trabajo, digamos, del análisis, pero luego buscamos arquitectos que nos propongan sobre eso que ya tenemos el mejor proyecto posible. ¿El arquitecto trae el diseño o es otra empresa? El arquitecto trae el esquema y el diseño, exacto. Okay. Entonces nosotros le entregamos, como quien dice, los requisitos, le entregamos el lote y las normas. Y nos gusta cuando tenemos tiempo armar concursos, porque, bueno, yo como arquitecto sé lo valioso que es contar con un muy buen diseño. Y Malecón 72 pues cuenta con un excelente diseño. En términos de diseño busca, por ejemplo, recuperar que los primeros niveles sean espacios de naturaleza. Nos dimos cuenta, y ya hace unos cuantos meses y años, pues, de que las personas están buscando esa conexión con la naturaleza, que cada vez la ciudad pues tiene menos árboles, tiene menos posibilidad, porque de pronto se usan los primeros niveles para parqueaderos. Entonces aquí lo que hicimos fue desarrollar unos grandes parques que sean como una continuación del malecón. Desarrollamos todas las zonas comunes, digamos, activas en las azoteas de los edificios de estacionamiento, que usualmente son espacios muertos. Conectamos las torres, digamos, que son de 16 pisos, horizontalmente con la edificación de parqueaderos, para que pues, la persona no tenga la edificación por allá lejos y le toque caminar. Y todo esto dentro de un sistema constructivo que nos permitió, que es el industrializado, que nos permitió vender a un muy buen precio por metro cuadrado. Entonces, ese proceso de estructuración yo creo que es súper valioso, y es súper valioso siempre saber que uno puede conseguir siempre ideas mejores. Nosotros en InCity siempre tenemos el esquema la versión número 1. Okay. Y luego hacemos una invitación a otras cabezas, a otras personas pues, creativas. Y casi siempre es la versión 1.5. O sea, de pronto en la implantación estamos muy cercanos, pero siempre esa colaboración hace que el proyecto sea mucho mejor. Entonces entramos a hacer eso. Nosotros salimos a venta más o menos para octubre del año pasado. La primera etapa del proyecto son alrededor de 560 apartamentos. Okay. Y hace algo así como unas 3 semanas obtuvimos punto de equilibrio comercial. Falta lo que es la condición de giro, que eso se da ya cuando tienes el crédito y la licencia de construcción. Estamos gestionando esas otras 2 cosas. Eso significa que ya hemos vendido más o menos 403 unidades de las 560. Y eso nos posicionó. Y en un buen tiempo también. Sí, súper excelente. Nosotros, o sea, no llevamos 12 meses todavía. Bueno, a finales de este mes estamos cumpliendo ya más o menos los 12 meses de haber abierto las primeras ventas. El primer trimestre, no he medido el semestre, la verdad no me he sentado a revisar, pero el primer trimestre de este año estábamos el número 1 en ventas de toda la ciudad, en lo que es novice, en volumen, en plata, ¿ya?
Entonces, increíble, una constructora, claro, digamos, local, liderado por este departamento por InCity, compitiendo a otras constructoras que, por supuesto, cuentan con unos presupuestos mucho más altos, mucho más agresivos, historias, pero nosotros pues también sabemos hacer las cosas bien y siempre con nuestro socio constructor pues la confianza de hacer proyectos como Vive Río, como Malecón, que sean, mejor dicho, ganadores. Y aquí, bueno, estás arrojando la primicia también que se viene algo en Santa Marta. El Pedro de hace 10 años va a comenzar esta empresa que se llama InCity. ¿Qué consejo le darías? ¿O qué le dirías? Yo creo que yo creo que he hecho las cosas dentro de mis capacidades y mis conocimientos bien. Okay. Creo que el camino recorrido ha sido muy positivo. Creería que puedo tener, hace 10 años acá, mucha más confianza en mí mismo. Digamos que al inicio uno también, pues, leerse 3 o 4 libros no te da lo suficiente para salir el reto de emprender, que es tan complejo, ¿cierto? De una vez decir, oye, hay que estar muy enfocado en lo que uno quiere, hay que tener claro qué quieres lograr. Porque si tú tienes claro desde el principio qué es lo que quieres lograr, ese camino es más fácil de entender. Y yo tal vez hace 10 años empecé a emprender por el hecho, y yo creo que muchos emprendedores lo hacen así, es por el hecho de emprender. Okay. No como que yo quiero tener estas posibilidades. Sí, yo simplemente quiero emprender y de ahí para adelante vienen muchas cosas. No, y adicionalmente, si tú no te ibas a imaginar que en 10 años tú ibas a tener los 2 mejores proyectos de Barranquilla. De acuerdo. Y creo que yo siempre emprendí por vocación, o sea, porque lo quería hacer. Entonces a mí no me importaba si lo que yo estaba haciendo iba a ser algo extremadamente grande, extremadamente pequeño, no, simplemente quería emprender. Pero cuando ya tú empiezas a encontrar y empiezas a hacerlo de una manera mucho más inteligente y dices, no, es que yo necesito para lograr un proyecto de este nivel, un socio constructor de ese nivel, y necesito asociarme con personas que compartan los valores y necesito esto, renuncias a un montón de otras cosas que tal vez no te estaban ayudando a cumplir ese objetivo. Y la verdad es que por cuestiones tal vez de que el camino me ha llevado a lograr estas cosas, se me han dado estos proyectos tan espectaculares y seguramente la empresa va a seguir creciendo y nos va a ir excelente en el futuro. Pero creo que si desde el principio yo hubiera tenido muy claro la meta o la estrategia, pues hubiera sido tal vez menos costoso. Okay. En términos de tiempo, de equipo, en fin. Eso es uno de los temas que además estoy trabajando actualmente. Es como que, oye, ¿cómo empezamos a renunciar a cosas que tal vez no nos agregan valor? ¿Cómo empezamos a experimentar? Porque experimentar es importante cuando uno emprende, pero experimentar sin desenfocarnos del objetivo principal. ¿Cómo empiezas a tener gerentes y los gerentes están alineados a una sola cosa y no son 3 empresas, sino que es una sola empresa con departamentos, con gerentes, con personas que se relacionan? Como por ejemplo todos tenemos maneras de reportar nuestros avances. Entonces hoy por ejemplo uno de los grandes retos es poder integrar todo nuestro CRM con tableros que controlan absolutamente todo y miden todo, y es un sistema que nosotros tenemos y hace ya varios años, pero era como que bueno, no habíamos puesto el objetivo principal de que todo el mundo reporta dentro de esto. Okay. Y así podemos tener un panorama completo mucho más real de lo que está pasando en la compañía. Chévere, sí, yo no sé por qué se me viene a la cabeza el ejemplo de un avión que el piloto pues tiene todos los controles de mando y de acuerdo a las indicaciones que te da el tablero de mandos, pues se toman decisiones para que pueda llevar un avión con muchas personas adentro. Así es. Mira, la mayoría de los emprendedores e inversionistas en algún momento, sobre todo en los primeros años, no joda, pasa algo que quieren tirar la toalla, que no saben si lo que están haciendo está bien, si es por este camino, si es por este otro. No sé si tuviste esa sensación, por lo menos en los primeros años, y a qué te aferraste para poder seguir adelante y tener la empresa que hoy tienes. No, pues varias veces. O sea, yo creo que en estos 9 años, por lo menos unas
5 o 6 veces he estado a punto de decir esto se enredó. Pero siempre he sido muy resiliente y siempre he contado que es una gran fortuna con el apoyo de mis socios. También, pues, momentos, por ejemplo, el COVID fue uno de esos momentos en los que, por supuesto, que todo se paró y nosotros, una empresa, pues, que no tenía mucho capital, digamos, ahorrado para poder, digamos, estirar el funcionamiento. Eso fue uno de los grandes momentos en los que pues tocaba básicamente capitalizar, entrar, porque preferíamos, digamos, hacerlo que renunciar y que cerrar la compañía. Varias veces en los que tal vez los proyectos o los contratos que se tenían no salían como uno esperaba. Momentos en los que tal vez sí, o sea, uno decía, bueno, es que los resultados de la empresa no están siendo muy positivos, ¿cierto? En los primeros años, pues, utilidades que no eran buenas o pérdidas, en fin. Pero yo siempre, digamos, he creído que al final lo que me ha matado a mí el tema del emprendimiento y de sacar adelante el negocio es como que, oye, es que en verdad uno quiere recuperar, o sea, construir sobre lo que ya has hecho. Es más difícil, pero es mucho más valioso. Okay. ¿Sí? Hacer un borrón y cuenta nueva, porque una persona en 10 años pudo haber montado 10 empresas y se le han quebrado 9 y quedó con una, o en 10 años puedes tener una y llevarla a un nivel muy positivo. Y yo siempre he sido supremamente resiliente en ese sentido. Digamos que siempre buscar la solución, siempre buscar cómo generar más ingresos, si es que ese era el problema, o si necesitamos gente, pues salirla a buscar. O sea, yo siempre he sido un gerente muy de operaciones, digamos, de entrar a resolver también. Y he contado en InCity con una buena red, digamos, de socios en las que también cuento con ellos y que pues no estoy solo. Entonces eso ha ayudado un montón a que esta compañía salga adelante, porque no es fácil tener una empresa, digamos, de este tamaño, pero por supuesto que hay retos en los que las empresas crecen mucho más y yo creo que InCity debe ser una de esas, en las que vamos a crecer y vamos a seguir creciendo y siempre pedirnos más. O sea, siempre tratar de mejorar frente al InCity del año pasado. Ese siempre ha sido como mi visión. Okay. Perfecto. Ahí me llevo 2 cosas de lo que acabas de decir. Y estoy totalmente de acuerdo. Mira, hay una diferencia en lo que es el emprendedor y el empresario. El emprendedor siempre está creando empresas. Y te puede crear una empresa cada año, pero al final no termina desarrollando ninguna y se quedó en emprendedor. El empresario es el que realmente pues toma la decisión de crear una empresa y desarrollar su empresa a su máximo potencial. Y yo creo que esa es una gran diferencia que debemos hacernos la pregunta, bueno, ¿realmente yo qué quiero? ¿Yo quiero ser emprendedor o quiero ser empresario? Y ahí es como el matrimonio. O sea, ¿realmente quiero salir con varias parejas o realmente me quiero comprometer con una? Y no es ni bueno ni malo, pero es realmente qué es lo que yo quiero. De acuerdo. Chéverísimo esa reflexión. No, y yo creo que, por lo menos mi caso es que yo soy emprendedor empresario. Digamos, InCity ha sido la empresa que he liderado y que he desarrollado y que sé que va a seguir creciendo y el equipo que tenemos ha sido muy positivo. Pero además, por ejemplo, he ayudado a construir otra de las compañías que se llama Elemental, que es muy poco conocida, que hace construcción, digamos, certificación en construcción sostenible. Hoy también es líder acá en la costa, en ese ámbito. Buenísimo. Digamos, ya con diseños y conceptos estamos trabajando en todo lo que es desarrollo de proyectos de espacio público, parques, infraestructuras urbanas. Es una empresa que también está creciendo, pero ya tiene sus liderazgos propios. Y digamos que InCity, que es una empresa que está creciendo, a su vez hay iniciativas propias de Pedro dentro de InCity que en algún momento encontrarán también su camino. Porque creo que las dos cosas pueden ir de la mano, pero hay que ser muy, muy juicioso y muy enfocado para que no te pase que creas, porque también me ha pasado, creas una iniciativa y no pasa nada. O de pronto consigues algo y no pasó nada porque falta ese liderazgo. Y yo creo que
toda empresa y todo emprendimiento tiene que tener un líder que jalone ese crecimiento y ese desarrollo, y que uno crea que puede hacer tantas cosas al tiempo y puede liderar todo al tiempo es complejo y no es tan fácil, porque el liderazgo requiere de mucha energía, mucho tiempo, requiere de equipo, ¿cierto? Entonces también hay una frase conocida que dice que la empresa va a velocidad que va el líder. Exacto, sí. Lo que tú dices de jalonar. Y el otro punto que me llevo también de lo que nos comentaste para salir adelante es con quién me rodeo. Claro. O sea, definitivamente sabemos que este camino de empresario o emprendedor a veces es muy solo, pero para no tirar la toalla realmente nos debemos rodear de personas que nos apoyen a seguir adelante cuando las cosas no están tan bien. Y eso definitivamente es importantísimo para poder llegar a esa meta que tanto deseamos. Pedro, ¿por qué invertir en Colombia? Hay una gran razón, y es que Colombia tiene demasiadas oportunidades todavía de crecimiento de su valor. Yo creo que Colombia está depreciada. O sea, creo que ahí es donde uno compra algo que sabe el potencial que tiene. Solamente el ejemplo del malecón, que es una cosa que, o sea, pues por supuesto que hay malecones en todo el mundo, pero como el de Barranquilla no hay. No hay uno igual, con un río, que es el río Magdalena, con Isla Salamanca, con el Mar Caribe. Y cuando tú dices, oye, es que un metro cuadrado en el malecón del río puede estar alrededor de los 8 o 9 millones de pesos hoy, digamos que además ya se ha valorizado. Pero en Puerto Madero está en 25 o 26 millones de pesos en Argentina, en Buenos Aires. Y pues estando allá tú te das cuenta que el de acá está más bonito, tiene un río mucho más impactante, una naturaleza, digamos, tan, por así decirlo, tan bella. Tú te haces la pregunta, ¿será que es que realmente Barranquilla está en el precio que es, o todavía tenemos mucho por crecer? Siendo Barranquilla la principal ciudad de la costa, con un malecón tan hermoso, pues que es un espacio público que además que atrae tantas personas de Barranquilla y de todo el mundo, ¿será que nosotros todavía tenemos campo para valorizarnos? Cuando ya tú ves metros cuadrados en Santa Marta o en Cartagena mucho más exuberantes, pero ya si te vas a nivel Latinoamérica o si te empiezas a comparar con otras ciudades más importantes, dices que estamos muy lejos todavía. Yo creo que aquí es donde hay una gran oportunidad. Colombia tiene mucho por hacer, tiene todavía para crecer mucho ese tema del turismo. O sea, creo que está creciendo, pero todavía estamos lejos de otros países en Latinoamérica, otras industrias como lo tienen en México, incluso otros países que gran parte de su PIB es el turismo. Nosotros todavía estamos muy lejos, entonces ese turismo requiere también de infraestructura. Se siguen creando nuevos hogares a pesar de que las personas han disminuido digamos, en los nacimientos, han tenido menos hijos cada vez más. Se empiezan a crear nuevos tipos de hogares, personas que quieren vivir con su pareja, personas que quieren vivir solas, y ya las tipologías de vivienda que se hacían antes, pues de pronto ya no están como que adaptadas a esas nuevas necesidades. Y por supuesto que uno como colombiano tiene que apostar por lo suyo. Aquí la cultura, digamos, la gastronomía, nosotros somos un país muy, muy rico en todo, o sea, en clima, en tipos de, ¿cierto? O sea, tenemos 2 océanos, tenemos La Guajira, tenemos Santa Marta, Palomino, todo el eje cafetero, tenemos la Amazonía, o sea, aquí hay de cuánta cosa, y realmente todavía lo que falta es muchísimo desarrollo. Esto está, creería que apenas empezando. Totalmente de acuerdo. Y para que los inversionistas se lleven realmente la idea, ¿dónde prefieres invertir? ¿En una ubicación que ya está todo hecho o en una ubicación que está por desarrollar? Entonces seguramente te responderás por desarrollar, ya que vas a encontrar muchas más oportunidades. También debemos destacar que Colombia es un gran vividero. Barranquilla realmente es una ciudad donde puedes encontrar calidad de vida. Es esta ciudad de 15 minutos, que a 15 minutos tienes todo lo que necesites, clínicas, colegios, universidades. Entonces eso realmente lo podemos destacar. Y lo que tú dices, pues el precio del metro cuadrado, si lo comparamos con otras ciudades, tanto de Latinoamérica
o de otros continentes, el precio del metro cuadrado realmente es una oportunidad de inversión. Con lo que yo puedo comprarme hoy en el Malecón, no me alcanza para comprarme cualquier cosa en otro lugar. Y si yo cojo el dinero de, por ejemplo, de alguna casa que me pueda comprar en Estados Unidos, pues todo lo que yo podría invertir aquí en Colombia, que está todo por hacerse, por valorizarse y tener las mejores rentabilidades. Y adicionalmente, si tomo la decisión de estar aquí, tener una calidad de vida envidiable. De acuerdo. Pedro, encantado, gracias por esta invitación. Me gustó muchísimo hablar contigo, conocer un poco más de tu historia de InCity, y definitivamente veo el gran desarrollo que pueden tener como empresa. Y bueno, adelante. Gracias, Luis Fer. Bueno,